hermanos, la gracia, la gratuidad de Dios hace que Él nos elija, unos primeros, otros después, pero todo es por gracia de Dios. Él no se fija que nosotros estemos en buen lugar o en mal lugar, o antes o después. Es por gracia de Dios que Él nos llama a servirle, a trabajar en su viña. Me imagino al Creador con su dulzura habitual, mirándome compasivo, yo dando cabida al mal. Fijó su mirada en mí con gran ternura y amor, y luego me dijo: ven, que te quiero encaminar. Quiero alabarte, mi Dios, quiero alabarte, mi Dios, quiero alabarte, mi Dios, en el gozo y el dolor. Quiero alabarte, mi Dios, quiero alabarte, mi Dios, en el gozo y en el dolor. Alabemos siempre al Señor Jesús. Amén. Y muchas bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Qué bueno que nos podemos encontrar nuevamente en este espacio de cada uno de ustedes para reflexionar, para formarnos y también vivir la fe en Cristo Jesús. El capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, capítulo 20 del 1 al 16, el Señor nos presenta una parábola que suele crearnos inquietud a nosotros. Y es la palabra de los trabajadores, de los viñadores, aquellos que fueron llamados por el viñador a diferentes horas del día. Unos en la mañana, otros al mediodía, a media mañana, otros al mediodía, otros a media tarde y otros ya en la tarde. Y lo raro del caso para nosotros es que al final todos reciben la misma paga. Todos reciben el mismo pago. Quiero reflexionar contigo en torno a dos ideas importantes. Porque este texto, más que una parábola, este texto más que un texto de una parábola, vamos a decir, como cualquier otra, que son todas importantísimas para la vida del cristiano, en esta parábola hay un examen para yo saber si yo he entendido lo que significa ser cristiano o no. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito, porque parece raro que una persona que empiece a trabajar a las 8 de la mañana reciba lo mismo que alguien que empezó a trabajar a las 4 de la tarde, por ejemplo, para ya a las 5 irse para su casa. Empiezo diciendo, la primera idea, nuestra lógica no es la lógica del amor de Dios. No es la lógica del amor de Dios. La lógica de Dios es distinta a nuestra lógica humana. En segundo lugar, la concepción del trabajo que nosotros tenemos. Vamos a ver, en primer lugar, la lógica de Cristo. ¿Cómo funciona la lógica de Cristo? La palabrita es gratuidad, es gracia. O sea que todo lo que yo realizo en la iglesia es porque Él me ha llamado por gracia. Por gracia. ¿Y dónde entra el elemento de examen? De yo examinar si estoy viviendo el cristianismo según la gracia de Dios. ¿Cómo yo examino si mi parroquia está viviendo una espiritualidad según la gracia de Dios? ¿Cómo yo examino si mi comunidad eclesial, mi grupo, la pastoral en la que trabajo, si estamos viviendo según la gratuidad de Dios? O la misma iglesia institucional, ¿cómo analizarla si se está viviendo en la gracia de Dios?
Pues sucede que el que ha entrado en la iglesia o el que ha nacido en la iglesia y se ha criado en la iglesia, imagínense una persona que tenga 40 años y desde su primer año iba a la iglesia, cargado en los brazos de su madre, luego ya fue enviado a la catequesis, luego ya entró en un grupo de adolescentes, después fue coordinador de la pastoral juvenil, después se preparó, se casó por la iglesia, está dirigiendo movimientos y actividades en la parroquia, es el coordinador parroquial. Esta persona tiene que tener mucho cuidado, porque fácilmente alguien que se convirtió hace un mes, lo encontramos dando más gracias a Dios que esta persona que desde siempre ha venido trabajando en la iglesia. Suele suceder que el que siempre trabaja en la iglesia, lo que suele sacar es su currículum ante Dios o ante una persona que se encuentre. Yo he trabajado tantos años en la iglesia y yo fui que fundé tal cosa, y cuando llegó un sacerdote fui yo que le hice tal maniobra, tal cosa. Y entonces empezamos a sacar nuestro currículum, porque yo me crié en una familia muy católica y desde pequeñito mis padres me llevaron a la iglesia, me enseñaron la catequesis y yo aprendí teología, leí siempre la Biblia en mi casa todos los días. Se reza el rosario, o como decimos mucho aquí en nuestra arquidiócesis, mucha gente muy piadosa, siempre se está oyendo ABC, no quito a Televido, la voz de María, solamente es eso. Y fácilmente duramos 1 hora diciendo todo lo que hacemos. Sin embargo, es posible que hayan personas que tienen un mes de cristiano, y cuando uno le dice, háblame de tu cristianismo, solamente te puede decir, Dios ha sido muy grande y muy misericordioso conmigo. No puedo hacer otra cosa que darle gracias. Mira la palabrita clave. Darle gracias por lo bondadoso que Él ha sido conmigo. No merezco nada más. No merezco nada. Solo darle gracias por lo que Él ha hecho conmigo. Estamos, hermanos, ante dos realidades muy diferentes, muy distintas, porque solemos ver en las decisiones que se toman en la iglesia diferencia entre el que tiene más tiempo, el que tiene menos tiempo, el que tiene más conocimiento, el que tiene menos, o el que tiene más habilidades, o el que llegó en la mañana, no, este llegó al mediodía, entonces así se va y se le da un trato así. Y se le da un trato de esa manera. No, porque para tal cosa hay que buscar aquel que esté casado por la iglesia, o como suele suceder en nuestras parroquias, que muchas veces el que no está casado por la iglesia, hay comunidades que ni le dan la oportunidad para que se pare en el ambón a leer la palabra de Dios. Y no, porque ese no, porque todavía no tiene tiempo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la palabrita clave de Cristo, pedagógica, es que muchos que van delante llegarán atrás, y muchos que van detrás van ya por delante. Es importante entonces saber que en el cristianismo la lógica de Dios es diferente a la lógica humana. A veces nuestros planes no son los planes de Dios, como dice el profeta. Dios hay que andar y caminar en su lógica, hay que pedirle a Dios que trabajemos, pero según la lógica de Él. En una ocasión me decía un amigo mío que es evangélico, es cristiano evangélico, y él me decía, yo quiero bautizarme ya por la iglesia. Y yo le decía, pero si ya te bautizaste, ¿por qué quieres volver a bautizarte? Y él me decía, bueno, lo que pasa es que ya yo estoy en esta iglesia evangélica, y para yo poder estar en primera fila, o estar bien, o estar delante, tengo que bautizarme. No puedo estar no bautizado, porque solemos hacer estas diferenciaciones. Hermanos y hermanas, y esto nos puede pasar en todas las iglesias. En la iglesia católica es bueno que la pensemos, que cómo se trabaja en la iglesia católica en torno a esto que dice la parábola, que los que llegaron a las 4 de la tarde, el mismo pago que los que llegaron
a las 8 de la mañana. Tema para reflexionar, hermanos y hermanas, para reflexionarlo seriamente, cuando hay que darle el papel que juegan los jóvenes en la parroquia o los jóvenes en la iglesia, si se toma en cuenta esta palabra de Dios. Ya el Papa Francisco ha pedido a los jóvenes, que son el presente y el futuro, ese protagonismo que necesitan, hay que dárselo. Y a veces no nos fijamos que el que llegó a las 4, como Dios da la cosa, da su gracia por gracia, gratuitamente. No, es Él que da la gracia, no depende de nuestro esfuerzo. Entonces también revisemos nuestra forma de ser cristianos. Esa es mi invitación, en primer lugar. En segundo lugar, es la concepción de trabajo que tenemos. La concepción de trabajo que tenemos. Para muchos, el trabajo es una tortura. Es algo malo, es algo incómodo, es algo que hace sufrir. Y entonces, para poder hacer esa tortura, hay que pagarme. Entonces hay que pagarme para que yo haga mi trabajo bien. Lógica humana. Lógica económica humana. Para Dios esto no va así. Y esta era la lógica que llevaban estos trabajadores que llegaron en la mañana. Yo voy a trabajar, sí, pero hay que pagarme. Como ese llegó más tarde, entonces hay que pagarle menos. Esa es la lógica del trabajo según estas personas. La palabra trabajo viene del vocablo latino tripaliare, que era cuando ponían un esclavo entre palos y los torturaban. Metido entre palos. Entonces, para muchos el trabajo es una tortura. Es una tortura. Y para el que concibe el trabajo como una tortura, tiene la lógica de estos trabajadores que vinieron en la mañana, primera hora de la mañana. Ahora bien, Jesús está pensando el trabajo como un servicio. Y el que piensa el trabajo como un servicio, entonces tiene pendiente la gratuidad de Dios, disfruta haciendo su trabajo. Y yo le puedo decir a cualquiera que yo disfruto haciendo mi trabajo, mi ser sacerdote, lo que me gusta hacer. Es diferente a la persona que hagan un trabajo que no le guste. Por ejemplo, ahora se habla mucho en educación que vamos a crear una educación que sea menos tortura y más divertida, por ejemplo. Que la educación sea más juego, aprender mediante una forma de ser dinámica, en juegos y menos una tortura. Muchas personas tienen esta visión. Pero el problema no está en el programa. El problema no está en el currículum. El problema no está en las situaciones de aprendizajes o los diferentes métodos que se puedan hacer. El problema está en la concepción vocacional del ser humano. Porque aquel educador que concibe esta función como un servicio y que fruto de ese servicio después lo van a remunerar, pero disfruta su dar clase, disfruta, lo ama, goza entrar a una aula y crear un ambiente agradable de estudio, las cosas es diferente. Es diferente. Aquí hay un sentido entonces de tener una concepción de trabajo como Jesús la tuvo y como Jesús la pidió, que es disfrutar la vocación a la que el Señor le da a uno. Pues imagínense que en la iglesia hubiese que pagarle a los cristianos para que den testimonio. No, si no me pagan no doy testimonio en mi comunidad. Si no me pagan no doy testimonio en mi familia. Si no me pagan no hago esto. Entonces se desviaría totalmente el mensaje de la evangelización. Pero cuando en la iglesia hay gente reclamando tiempo de trabajo, reclamando puesto, es esa la concepción del trabajo como tortura y hay que pagarme los años que yo tengo, hay que darme el puesto que me merezco en la parroquia porque ya yo tengo eso. Y hay gente incluso que me dice, ay padre, vaya, celébrele esos 9 días a esa gente que se murió porque siempre trabajó en la iglesia. Es que no hemos entendido todavía esta parábola de Cristo Jesús. Vaya a pagarle. Ay, padre, visite tal enfermo, porque esa persona, mire, ha servido tanto a la iglesia. Es como un pago, entonces, a lo que ha hecho. Tenemos que entender esa gracia de Dios que no depende de nosotros, de nuestras fuerzas. La gracia de Dios depende de Él. Pues, hermanos, te invito a vivir este día, este domingo, con la alegría, a alabar a Dios, porque tú puedes.
Porque tú puedes trabajar en la iglesia. Alaba al Señor. Dale gracias a Dios. Hermanos, la gracia, la gratuidad de Dios hace que Él nos elija, unos primeros, otros después, pero todo es por gracia de Dios. Él no se fija que nosotros estemos en buen lugar o en mal lugar, o antes o después. Es por gracia de Dios que Él nos llama a servirle, a trabajar en su viña. Me imagino al Creador con su dulzura habitual, mirándome compasivo, yo dando cabida al mal. Fijó su mirada en mí con gran ternura y amor, y luego me dijo: ven, que te quiero encaminar. Quiero alabarte, mi Dios, quiero alabarte, mi Dios, quiero alabarte, mi Dios, en el gozo y el dolor. Quiero alabarte, mi Dios, quiero alabarte, mi Dios, en el gozo y en el dolor. Alabemos siempre al Señor Jesús. Amén.